está claro que esta reforma no es una reforma educativa. Ajá. Es una reforma de corte administrativo que pretende poner en el banquillo de los acusados a los maestros y culparlos de toda la desgracia educativa en nuestro país. Y no era necesario meterse al asunto de hacer esta reforma al artículo 3º para los planes y programas de estudio. ¿No creen que en esa discusión se podrían precisar estas cosas? Muchas veces después de la Constitución vienen las leyes generales y que ahí es donde podría decir claramente, a ver, señores, no se va a cobrar una sola cuota, no se va a privatizar en la ley general. ¿Por qué después y no antes? Esta discusión que ellos están planteando debió haberse hecho antes de la modificación del artículo 3º y 73, con todos los padres de familia, los alumnos, los maestros, los trabajadores de la educación a lo largo y ancho de nuestro país. Buenas noches. En la parte que pasamos y transmitimos anoche nos quedamos hablando de qué había sucedido en la mesa del Pacto por México, en donde se encontraron los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros, y los del Pacto por México. ¿A dónde vamos entonces? Es decir, ¿va a dar frutos ese diálogo? ¿Usted confía en que ese diálogo va a fructificar? Lo mencionábamos, en primer lugar, el Pacto por México no es el interlocutor, nosotros lo dejamos claro aquí. El interlocutor es la Secretaría de Gobernación porque es la instancia que efectivamente debe atender la política interna del país. Y la de educación supongo también por claro, ustedes, ¿no? Okay. En este caso. Pero nosotros decimos, ¿qué tal si la coordinadora, si los contingentes que hoy estamos movilizados en la capital no lo hubiéramos hecho? Es solamente mediante la movilización y la represión que este gobierno atiende estas peticiones. Si nosotros no nos hubiéramos plantado en el Zócalo capitalino, no había habido forma de establecer los canales de comunicación. ¿Por qué no abrir estos espacios antes? La coordinadora no está cerrada a que se construyan caminos, pero en todo caso, a ellos como gobierno su obligación es atender las demandas del pueblo. La movilización que tuvimos en más de la mitad de las entidades del país el día 15 de mayo da muestra de la inconformidad contra esta reforma, porque no únicamente afecta la cuestión laboral de los trabajadores de la educación, sino afecta los procesos de conocimiento de la población en lo general. Lo que estamos reclamando aquí es nuestro derecho a pensar y ver que hay una forma de construir un mundo desde la óptica del pueblo, bien, de los trabajadores. ¿Cuál es el camino planteado? Es decir, ya llevan aquí un rato, por lo que entiendo, quiero entender bien, ya hay caminos de conversación con la Secretaría de Gobernación, hay vías de comunicación con ellos, sí. Por lo que entiendo que me dicen. ¿Cómo se avanza ahora? Mire, nosotros tuvimos un congreso el 15, 16, 17 de diciembre del 2012 en Michoacán. En ese congreso trazamos 3 ejes, 3 rutas de cómo íbamos a defender la educación pública. En ese congreso trazamos trabajar bajo la perspectiva de la temática jurídica, la pedagógica y la política. Bajo esos 3 ejes íbamos a trazar el rumbo de la CENTE y de la lucha por la educación pública, la defensa del normalismo y la defensa del empleo. Así quedó en ese congreso y en base a esos resolutivos hemos venido trabajando. En ese marco nos hemos movilizado en fechas muy importantes como fue el 5 de febrero y el 10 de abril en la que entregamos la demanda de amparos. Entonces en ese marco venimos trabajando ahorita y en este marco seguimos ahorita movilizándonos. Y como pero hay que sentarse a conversar un día, ¿no? Sí, sí. Un día hay que sentarse y conversar. A ver, volviendo al asunto del pacto, en la reunión que tuvimos dejamos nuestros planteamientos en la mesa, y ya comentaba la vez pasada, en que, bueno, tenemos que abrir esa ruta de discusión, esa ruta de debate en cada uno de los estados, que nos permita a todos dar propuestas para resolver el problema educativo. Es decir, ellos dicen, bueno, pues lo vamos a revisar, hay la posibilidad de que podamos volvernos a sentar, pero a nosotros lo que nos interesa efectivamente es esa consulta al pueblo de cómo queremos que se dé la educación. Empezamos hablando hace algunos minutos de que su petición inamovible era la abrogación del 3º, aprobado hace poco. ¿Hay alguna posibilidad que después de conversaciones con una reforma
con una ley general de educación que atendiera a todos sus planteamientos particulares, esa demanda fuera negociada? Sí, la Ley General de Educación es muy clara con ciertas, con peticiones muy claras de ustedes como la gratuidad, la laicidad, ese tipo de cosas, es decir, la posibilidad de entender que hay otras maneras de educar a un oaxaqueño que a alguien de San Pedro Garza García, ¿no? En esta parte, nosotros lo que mencionamos, los del pacto dijeron, es que son leyes y las leyes no se pueden modificar. Si el movimiento independentista... No, bueno, eso no le pueden decir, pues las leyes las leyes las acaban de modificar hace 3 meses. Pero no pues me digan lo que nos dijeron. No creo que eso le dijeron. Esa parte la dijeron, nosotros dijimos... Pues si la acaban de modificar ellos en diciembre, que tampoco le digan las eso. Las leyes son modificables de acuerdo a las necesidades y a las adecuaciones que requiere Eso el fue pueblo. lo que hicieron ellos, Eso ¿no? es lo que nosotros estamos reclamando. Si finalmente hay un elemento de carácter legal, jurídico, de consulta, bueno, pues hay formas de construir los... Cuando nosotros hablamos de construir los caminos, efectivamente puede ser bajo la vía jurídica, que ya mencionamos, bajo la cuestión de la acción política o en términos que podemos reinventar estos procesos. Sí se pueden. Sí, lo que nos tiene que quedar claro, o sea, para revisar este asunto nos tiene que quedar claro cómo plantean el asunto de la promoción, la permanencia, la evaluación y el ingreso. Hablemos un poco de la evaluación. ¿Estamos en desacuerdo con la evaluación en principio o con un tipo de evaluación? Es el tipo de evaluación. A ver, por allá afuera ustedes saben lo que se dice que ustedes no quieren ser evaluados. ¿Es cierto eso? En este sentido, no te podemos hablar del proceso de evaluación solamente como un acto central. El proceso educativo es más que las pruebas estandarizadas que hoy quieren desarrollar. Evaluar implica el desarrollo de la construcción del currículum, el proceso de metodología, implica la participación de todos los actores en el proceso educativo, tanto de alumnos, padres de familia, comunidades, y entonces se evalúa el proceso como un elemento de ver cómo mejoramos lo que está. Se nos ha querido tildar y se nos ha descalificado que nosotros no queremos que ser evaluados porque nos van a correr. Esto lo han puesto sobre la mesa la gente de Gobernación, otras están diciendo, no, es que no los vamos a correr. Pero cuando ven las leyes secundarias que se vienen incorporando, hay un proceso de sanción. Han venido modificando su discurso a partir de nuestra presencia aquí y a partir de las sugerencias que nosotros hemos hecho. Pero hablar del proceso educativo solamente en términos de pruebas estandarizadas, mencionaban algunos especialistas, es como querer responsabilizar a los doctores de la desnutrición en el país. En realidad, como dice el compañero, en realidad a partir de un tiempo para acá el discurso oficial ha ido cambiando. Eso lo tenemos que reconocer. Pero creo que ustedes... Lo cual no está mal, ¿no? Claro, pero ¿cómo se dan las cosas? Si ustedes por ahí creo que se les filtró un documento de cómo planteaba las leyes secundarias de la Secretaría de Educación Pública. Y si esas son las leyes que ellos pretenden promover, pues sí está, es decir, no está en los términos en los que nos están diciendo nosotros. Sí, hubo una filtración, ¿verdad? Por ahí, sí, que ya se decía. Entonces, por ejemplo, el tipo de leyes, yo quiero hablar yo quiero puntualizar el asunto de la evaluación. Nosotros y todo el mundo continuamente estamos evaluando. Yo aseguro que de esta plática, pues los que estamos aquí nos estamos evaluando qué tanto dominamos, qué tanto sabemos. Sí, por supuesto. Entonces, eso es permanente. La evaluación es permanente. Pero ellos cuando hablan de evaluación, hablan de un examen estandarizado. Y contra ese tipo de exámenes, o sea, ese tipo de exámenes no construye, no ayuda. Hemos utilizado un ejemplo y así muy machacado. Por ejemplo, en la prueba enlace, viene una pregunta en 5º grado que pregunta, a ver, si tú estás por ejemplo, en el metro Balbuena. Eso. Dime cómo le vas a hacer para llegar al Zócalo. No, eso no es cierto. Yo digo, ¿sí? No existía el enlace cuando yo estaba en quinto primaria, pero no es cierto, no se pregunta eso. Sí, o sea, sí. Habrá que revisar los exámenes. A ver, a un chamaco de Guerrero se le pregunta eso. Claro, es que es universal, el examen es nacional. Entonces, curiosamente, incluso tenemos testimonios. Tenemos testimonios. Okay. Digo, está el mapa. Está el mapa. Y dice cómo le eres para llegar en el metro.
Y un niño responde, al no encontrar entre las 4 respuestas, sí, al no encontrar responde, cómo, no sé qué es el metro. Dice, bueno, pues para que el metro no se rompa, en vez de hacerlo de plástico, ¿por qué no lo hacen de madera, no? Déjame preguntarles. Cuestiones como estas trae la evaluación, trae el examen estandarizado. Entonces, nosotros decimos, no estamos en contra de una evaluación, sino de ese tipo de evaluación. Es decir, tiene que ser mucho más amplio, que contemple otros aspectos. Déjeme darles esta sensación. Yo creo que nos ha visto ayer y hoy. Se va a sorprender de escucharlos en términos de que hay esta imagen de que los maestros toman la carretera, destruyen el tráfico en la Ciudad de México y toman el Zócalo. También hay parte ¿ustedes entienden esa parte de la gente cuando dice, es que toman la carretera, es que toman Reforma cuando marchan, están en el Zócalo? ¿Sí entienden que a veces que pagan un costo en la opinión pública por poner esto ahí? Sí, de hecho lo entendemos. Nosotros decimos que todo lo que pasa no es una causa, sino una consecuencia. Y al entregar nuestro documento a la Secretaría y al comentarlo con el pacto y al plantear estos elementos, o sea, esa es la coordinadora. El asunto está en que no se nos escucha. Y la única forma en la que hacemos que se nos escuche es eso. Es movilizando. Es movilizando. Sí, sí. Es decir, si no fue, o sea, nosotros no lo hacemos por gusto. El dormir... no les encanta dormir en el Zócalo, bajo la... Entonces, yo solo concluyo. Sí, entonces, el asunto de Guerrero no es más que no es una causa, sino una consecuencia de cómo a pesar de dar una propuesta, nomás no hay resultado. Muy rápido. ¿Hasta cuándo creen que van a estar en el Zócalo? Nada más. Hasta que el gobierno sea sensible a las peticiones de... Hasta que se establezca una mesa de trabajo en serio, por ejemplo. Y tenga, no solamente que nos escuchen, sino que tenga definiciones en la política pública. Profesor, ¿usted es profesor de qué año? Atiendo el tercer grado. El tercer grado. En una escuela rural en el estado de Chiapas. Gracias por estar en esta mesa. Profesor. Mario García Flores, estábamos comisionados en la Escuela Integral Francisco Javier Acuña de Arteaga, atendiendo principalmente lo que, pensamiento y lenguaje, sería algo como español, principalmente en secundaria. Muchas gracias, profesor. Su servidor trabaja a nivel primaria. A nivel primario. Sí, educación básica. ¿En qué parte de Michoacán? En Oaxaca, sección 22 de Oaxaca. En Oaxaca, sección 22 de Oaxaca. En los valles centrales de Oaxaca. Bueno, pues seguiremos hablando de estas cosas y esperemos verlos en esta mesa mucho más en este largo proceso para acabar esto que solo pretende que sea mejor la educación. Gracias por haber venido. Soy Carlos Puch. Gracias por haberme acompañado estas noches en algo que creo, se lo digo, solo se ve en esta pantalla porque aquí hacemos lo que nos gusta. Que le vaya bonito.